amigas, amigos, mucho gusto en saludarles en este reportaje especial que hacemos desde Sevilla y en este marco esplendoroso de una vieja casona, las casas de la judería. Encuentro a mi amigo hace tantos años, José Luis Cuevas. José Luis, mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me da mucho gusto, Jorge. Bien, recordando nuestros tiempos pasados, y supongo, y para ti muy bien pasados, hicimos programas de televisión desde los años 60 o 60 y por ahí, ¿verdad? Sí, desde los 60 hicimos un histórico programa de un enfrentamiento entre Siqueiros y yo. Sí. ¿Te acuerdas que tuvo tanto éxito que incluso hubo una versión en inglés para la televisión de Nueva York? Sí. Que resultó para mí muy gracioso el tener que polemizar con Siqueiros en inglés. Claro. Fue en uno de los programas donde abiertamente, uno de mis medallas, me señaló así, me dijo: señor Saldaña, usted es un marrullero. ¿Quién dijo? Siqueiros. Y como pasaba al aire, pues ya había pasado, ¿no? Sí, era en vivo el programa, efectivamente, era dentro de las famosísimas anatomías. Sí, señor. Querido José Luis, ¿qué estás haciendo en Sevilla? Bueno, acabo de llegar a Sevilla y vengo con el propósito de preparar una exposición. He sido invitado por la Junta de Andalucía para este trabajo. Es preparar una exposición de 30, 40, 50 obras, las que pueda hacer en el tiempo que voy a estar aquí, para ser presentada el año próximo con motivo del 5º centenario. Eso es. ¿Qué pintor está dentro de tus preferencias como enemigo actualmente? ¿O acaso las 2 o 3 pequeñas canas que el tiempo te ha puesto a ti y las muchas que me han puesto a mí ya han tranquilizado aquel espíritu combativo de la montaña? Fíjate que cada cana que tengo es el resultado de una enemista mexicana. De ahí que se me esté ya cubriendo el pelo de blanco como a ti, ¿no? Sí, no, imagínate, las enemistades y mis canas. Pero no tienes polémicas actualmente. En México está muy bien plásticamente hablando. Tú eres reconocido, tus cuadros viajan por todo el mundo y son aceptados y comprados en las grandes galerías del mundo. Se puede decir que si volteamos un poquito de aquel primer encuentro con Siqueiros, ha corrido mucha pintura por las galerías del mundo, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Entonces una labor fructífera. Bueno, en México, ¿verdad? Yo hubiera querido que antes de emprender este viaje a Sevilla se hubiera inaugurado el Museo José Luis Cuevas. Sí. Lo que pasa es que, como estoy haciendo una escultura gigantesca de 8 metros, ahora resulta que no la terminé. Sí. Se vino la fecha del viaje y entonces tuve que suspender el trabajo de la escultura. Pero espero, en cuanto regrese a México, después de haber cumplido con este compromiso con la Junta de Andalucía de preparar esta exposición, entonces inaugurar el Museo José Luis Cuevas en el antiguo convento de Santa Inés, en la academia, creo que es academia 18, ¿no? Es casi esquina con Moneda. Y el hecho de hacer un museo, José Luis, ¿no te ubica un poco dentro y ponerle, como lógicamente lo sugieres, a pesar de tu tradicional modestia, ponerle al Museo José Luis Cuevas, no te da un poquito así, ¿cómo te diré yo? Como, pues sí, un poco de dolor. No, porque fíjate, se trata de un museo con obra que yo estoy donando al pueblo de México, ¿no? Sí. Se trata de una donación de más de 3,000 obras, entre escultura, pintura, dibujo. ¿Obras tuyas o también obras lo que es? Mías y obras de otros artistas de mi colección, ¿no? La idea del museo la tuve desde la primera obra que coleccioné siendo yo muy joven. No lo hice nunca con el afán de reunir yo trabajos para especular con ellos, ¿verdad? Como pueden hacer muy legítimamente muchos coleccionistas, sino de que una vez que la exposición creciera, que la colección creciera, entonces entregarla a la Ciudad de México, ¿no? Y insistí yo en que fuera en el centro histórico de la Ciudad de México. Así que pues estamos ya a punto de inaugurar el Museo José Luis Cuevas. Ahora, a mí no me mortifica que lleve mi nombre porque es una colección formada bajo mi estricta responsabilidad. Es algo así como las antologías de poesía que hacen los poetas, ¿verdad? Claro. Están sus preferencias. En este museo están mis preferencias en materia de artes plásticas. Y lo vas a inaugurar tú mismo, obviamente. Sí, se va a hacer una inauguración que tengo que estar yo presente, ¿verdad?
y creo lo que sí va a causar una reacción, una sorpresa con sus consabidos ataques y posiblemente sus defensas, es la escultura. ¿Cómo se llama la escultura? La escultura se llama La Giganta. ¿Está dedicado a alguna, no sé, tiene alguna connotación política o algo? No, en lo más mínimo es tan solo una figura femenina, ¿no? Una figura femenina que avanza. La parte de arriba del cuerpo, ¿verdad?, da la impresión de que avanza hacia la izquierda y la otra parte del cuerpo parece que avanza hacia la derecha. ¿Ya ves cómo sí tiene que ver con aspectos políticos? No se me había ocurrido. No, si dices que es alguien que parece que va a la izquierda pero que en realidad va a la derecha, inmediatamente uno piensa en dos cosas, en la política y en México, porque tú lo haces todo por México, lo acabas de decir, ¿no? Sí, sí, cómo no. Lo haces de todos modos, desde el punto de vista estrictamente estético, creo que es una buena pieza, y la sorpresa va a estar sobre todo en cierto academismo demostrado en esta obra, ¿no? Sí. Muerto una deformación que es característica de mi obra, claro, por supuesto, ¿no? Desaparecido Rufino Tamayo, de los grandes pintores de México, aparte de ti, ¿quién más queda? Pues aparte de mí quedo yo. Bueno, en otras palabras te quiero preguntar, ¿el ejemplo de Tamayo con su museo te inspiró a ti? No, de ninguna manera. Fíjate que el otro día precisamente en mi columna Cuevario reproducía yo una entrevista que me hizo el año de 1970 Raquel Tibol. Sí. Entonces yo hablaba del Museo José Luis Cuevas. Regresaba yo en esos momentos de la ciudad de San Francisco, donde había hecho un libro que se llamaba Cuevas Comedies. Y entonces le dije a Raquel Tibol que quería yo hacer un museo porque ya mi colección era suficientemente importante como para pensar en eso. Imagínate, en esos momentos, pues yo tenía todavía pocos años de edad, ¿verdad? Era la época de nuestras famosísimas entrevistas y ya tenía yo la idea de hacer el museo José Luis Cuevas. Bien. José Luis, que tengas mucho éxito, que te vaya muy bien. Ojalá tengamos la oportunidad de conocer tu obra cuando ya esté expuesta y exhibiéndose en Sevilla y que sigas trabajando tan fructíferamente para ti, para el arte de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge.
Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en uno más de nuestros programas Anatomías. Bien, la preocupación fundamental de la Ciudad de México en estos últimos días ha sido los efectos de la contaminación atmosférica, si así se puede llamar, y un fenómeno raro y un término que no tiene que ver con la economía, aunque es complicado, y que es la inversión térmica. Y eso no lo sabemos mucho lo que signifique para nosotros, pero sí queremos que usted y que todos aprendamos un poco qué hacer, qué medidas tomar para que nuestra salud no se altere de una manera tan evidente como ha sido en estos días, con los ardores de ojos, con los males de la garganta, los males respiratorios, con una atmósfera nebulosa, llena de polvo y de contaminación y que nos alarma muchísimo. Está con nosotros, como siempre, de la izquierda hacia la derecha, el doctor Horacio Rubio Monteverde, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Doctor, mucho gusto, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. El doctor Edmundo de Alba, director general de Investigación y Desarrollo de la Secretaría de Energía, Minas e Industria. Muchas gracias, doctor Edmundo de Alba. La doctora Alicia Bárcenas Ibarra, que es subsecretaria de Ecología de la CEDUE. Mucho gusto, doctora, y muchas gracias por su presencia. El doctor Ernesto Jáuregui es investigador titular del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Gracias, doctor, muy amable. El arquitecto Juan Gil Elizondo, director general de Reordenación Urbana y Protección Ecológica del Departamento del Distrito Federal. Muchas gracias, arquitecto. Y el ingeniero Mario Medina Ramírez, subdirector del Área de Servicio Meteorológico Nacional. Gracias. Voy a comenzar muy concretamente por preguntarle al señor subdirector del Área de Servicio Meteorológico si esto que sucedió en estos días, la inversión térmica o el hecho que nos empezáramos a ahogar un poquito y enfermarnos de la garganta y con inflamaciones raras en los ojos y en la garganta, es un fenómeno meteorológico. Así es, señor. ¿Cómo lo podemos definir en palabras muy concretas y muy sencillas, señor? Sí, señor. Normalmente la temperatura decrece con la altura. Y en este caso la temperatura va a aumentar con la altura. Eso es lo que en términos generales en meteorología se llama una inversión térmica. La característica de esta inversión térmica es que forma una barrera en la cima de la inversión. El aire está completamente estable y se limitan los movimientos verticales. No hay viento. No hay viento. No hay viento porque las capas bajas de esa inversión tienen temperaturas menores y van creciendo paulatinamente en su temperatura. Entonces, ese comportamiento de la atmósfera, cuando se establece, que generalmente es en la mañana, precisamente por la pérdida de radiación de la superficie del suelo que se establece en la noche. No hay viento y hace frío. No hay viento y la superficie del suelo está perdiendo el calor almacenado durante el día. ¿Hace frío?
Hace frío precisamente porque esto está relacionado con la pérdida de calor y además con una masa de aire del tipo polar. Llega el frío, llega una masa de aire polar, como dicen a ustedes, en esta época se queda, queda estancado el aire abajo, ese aire está contaminado. Ese aire está en la mañana, en el cual los contaminantes han estado en reposo durante la noche. Eso es. ¿Y eso es lo que sucedió? Eso es lo que sucedió. Pero luego viene el calentamiento de la superficie del terreno por la acción de los rayos solares y empiezan a emitir la contaminación. Viene la actividad también y entonces cuando hay una barrera en esa inversión y no pueden escapar los contaminantes, se empiezan a tener actividad. Bien, ¿qué nos diría, doctor Jáuregui, acerca de esto en relación con la atmósfera? Eso sucede en la atmósfera, ¿verdad? Y usted es investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Tenemos una atmósfera en la Ciudad de México a determinada altura, con determinadas características que parece que la hemos deteriorado un poco. Sí, y precisamente en esta época invernal es cuando las llamadas inversiones que acaba de definir o explicar el ingeniero se hacen más acentuadas, son más intensas. ¿Y qué quiere decir esto? Que la temperatura de la parte superior, que es más alta, difiere en 5, 6, 8 grados con respecto a la del suelo. Entonces, esta intensidad de la inversión se tiene que disolver muy gradualmente a medida que se calienta el aire que está abajo, que es frío. Por eso hemos tenido temperaturas de -2. Para subir de -2 grados hasta la temperatura de unos 14 o 15 grados al mediodía, se requiere mucha energía. De manera que hay inversiones que no se dejan disolver tan fácilmente en el invierno, como ha sucedido en esta ocasión. Además del hecho, como explicó el ingeniero, que hay advección de aire frío. Este aire viene de regiones polares y llega a nuestro valle con temperaturas todavía muy bajas. Esto es anormal. Curiosamente, hemos revisado las estadísticas de temperaturas mínimas de este siglo y no hemos encontrado muchas que han bajado hasta -2 grados. ¿Como esta vez? Sí, pero tenemos estadísticas de temperaturas de -6 grados extremas. ¿En otros años? En otros años, a principios de los 70, por ejemplo. Cuando uno ha observado, me imagino, cuando uno ve un café capuchino que tiene una capa, que a lo mejor es de diferente calor, una capa muy espesa café y otra blanca, a lo mejor así podríamos imaginarnos qué sucede, ¿verdad? Sí, lo que pasa con la polución atmosférica es que nos permite ver la profundidad que tiene la inversión. No la tenemos que medir, pero sí la medimos. En el aeropuerto se mide todas las mañanas, a las 6 de la mañana hay un sondeo que nos permite definir esta intensidad de que he hablado, 5 grados, 8 grados. Pasa la época de fríos y empiezan las lluvias, aumenta la humedad, que el vapor de agua tiene la particularidad de que es opaco a esa radiación de que hablaba el ingeniero. Absorbe la radiación del suelo y la reirradia otra vez a la tierra. De modo que no se puede formar tan fácilmente entonces una inversión. Sí hay inversiones en la época de lluvias, en septiembre, pero son menos frecuentes. En esta época son del orden de 20 días, 25 días del mes de enero, por ejemplo. Parecería que humanamente decir un grupo de ciudadanos no puede hacer nada concreto ante un fenómeno de esa naturaleza, ¿eh? Las inversiones se producen por enfriamiento nocturno en cualquier parte del mundo. Y en un valle como este, con más ganas, porque además, otro factor contribuyente es que el aire frío que escurre de las laderas baja al fondo del valle, donde está la ciudad, precisamente. Entonces, son los tres factores que hacen que sea más intensa esta inversión de temperatura, este fenómeno. Inversión porque es lo contrario de lo que ocurre normalmente. La temperatura al mediodía decrece con la altura. El aire más frío está arriba y tiende a bajar y el caliente a subir. Sí. Y se propicia la dilución de los contaminantes. Por eso es que al mediodía podemos respirar un aire un poquito mejor que en las mañanas. Eso es. Bien, ¿qué nos dice usted, doctora Alicia Bárcena Ibarra,
como subsecretaria de Ecología, puesto que todos estos fenómenos tienen que ver con la ecología, como ya lo hemos visto en otros programas, y actualmente pues es de la dependencia de usted finalmente todo el hecho de tratar de arreglar esta situación. ¿Qué nos diría, doctora? Claro que sí, cómo no, señor Saldaña. En primer lugar, yo creo que es muy importante lo que nos han explicado los señores, porque nos deja muy claro que la inversión térmica es un fenómeno meteorológico. Lo que sí cabe la pena mencionar es que este fenómeno meteorológico provoca que en un área contaminada como la Ciudad de México se ve agravado el fenómeno de contaminación atmosférica. Creo que esto también es claro, es decir, en muchos lugares del mundo ocurre la inversión térmica, es cierto, pero en la Ciudad de México en particular, cuando la inversión térmica se da, provoca una mayor concentración y una mayor estatización, digamos, de los contaminantes, un atrapamiento, si pudiéramos decirlo así. Nuestra dependencia desde hace varios años se ha interesado fundamentalmente en tener un monitoreo de la calidad del aire de la Ciudad de México, porque nos parece que es muy relevante saber cuantitativamente y cualitativamente qué está sucediendo en el Valle de México, porque creemos que es necesaria esta información cuantitativa y cualitativa para la toma de decisiones, precisamente. Nuestra Secretaría, y esto desde luego por instrucciones de nuestro secretario, el arquitecto Carrillo, se ha abocado y se ha concentrado mucho al tener un diagnóstico muy preciso para poder hacer las recomendaciones y para poder inducir las acciones que otros sectores tienen que hacer. Como usted sabe, nuestra dependencia no es una dependencia operativa, es una dependencia que norma la acción de todos, porque la contaminación es un efecto de un manejo del medio ambiente, al fin y al cabo, que hemos hecho todos y en particular algunos sectores más que otros. Entonces, nuestra responsabilidad primaria es medir y saber exacto qué está pasando, cuánto hay, dónde está, etcétera, y para eso tenemos una serie de mecanismos muy concretos de medición, que es una red manual, que está aquí en la lámina, una red manual de monitoreo que consta de 16 estaciones, una red meteorológica, un radar, 2 estaciones de radares acústicos y una red automática. Bien, veamos este primer cuadro que tiene usted la gentileza de traernos, doctora, y que dice red manual, red meteorológica y radares acústicos, como puede ver todo el público. Y explicarnos un poquito la red automática y 25 estaciones de monitoreo. ¿Qué es esto, doctora? ¿Cómo no? Nosotros tenemos estos mecanismos de medición. Esto es tan solo una tabla síntesis que menciona las 4 formas de medir o los 4 instrumentos de medición con que cuenta la Secretaría. La primera, que es una red manual de monitoreo, que también traemos una lámina especial, pero lo podemos ver más adelante, es una red que consta de 16 estaciones, si quiere podemos pasar a verla. Es una red que consta, en este caso es la meteorológica, no hay ningún problema, podemos empezar por esa, que consta de estaciones donde nos interesa medir la micrometeorología, es decir, cuál es la velocidad de los vientos, la presencia de ellos, la dirección, la humedad y la temperatura, lo cual nos permite saber con qué velocidad se van a dispersar o no los contaminantes en un momento dado. Perdón, doctora, ¿dependería del viento el tiempo en que se disperse todo? Lo que quisiera decirle es que estas variables, que son las que estamos viendo en la lámina, son independientes del hombre, son implanificables, son naturales. Y los contaminantes no, esos sí son dependientes de nosotros y esos están sujetos para que se vayan más rápido o se queden atrapados pues de esos factores independientes. Esta, que me parece que es la red automática de monitoreo, que es el esquema más completo con el que se cuenta ahora, tiene 25 estaciones ubicadas en distintos puntos de la ciudad, como ahí se puede ver, y que mide además contaminantes como son los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono, el ozono, las partículas suspendidas, y que son, en cierta forma, esta red tiene la ventaja de que nos da una medición instantánea, nos dice en qué está sucediendo minuto a minuto, hora por hora. Sí. Aquí hay otra red que es la red manual. Esta red manual es una red complementaria que nos permite saber qué está sucediendo con otros factores, con otros contaminantes como son los metales pesados.
Los metales pesados no pueden medirse instantáneamente, exigen ser llevados para su análisis. Y esta red manual también permite medir partículas suspendidas y óxidos de azufre. Bien. Esta red tiene 16 estaciones. Sí. Después esta presentación de la información, ¿cómo se hace, doctora? Nosotros a partir del día martes estamos haciendo, como nos comprometimos, una presentación diaria del promedio de 24 horas de la calidad del aire de la Ciudad de México, y la estamos presentando por zonas, indicando el noroeste en un mapita, bueno, las regiones en un mapa, son 5 zonas, en donde se indica claramente el noroeste y se le da un punto de referencia, en este caso es Atizapán y Tlanepantla. El noreste, en donde tenemos una estación que quizás sea una de las que más problemas nos ha causado, en la zona de Ecatepec y Tlanepantla. La del suroeste, que es el Pedregal, la del sureste, que es Iztapalapa, esa zona pues por ahí, y el centro de la ciudad. Nosotros estamos brindando esta información con el propósito de que la ciudadanía quede perfectamente informada de cuál es la situación de la calidad del aire de la ciudad. Esto nos permite, saber también algo muy importante que está realmente, que es la última lámina que me gustaría mostrarles, que es la que está hasta el final, sí. Y es cómo se distribuye la contaminación en el valle y cuáles son los factores. La que sigue hasta el final es esta, más bien podemos dejarla para que el doctor Rubio nos ilustre después. Esta, mira. Vamos a hablar, como me diste, doctora, de las fuentes y distribución de la contaminación en el Valle de México. Sí, cómo no. Nosotros detectamos a través de la red de monitoreo cuáles son los contaminantes, dónde se presentan, en qué zonas, y cuáles son las fuentes que los ocasionan. Nosotros las hemos dividido en 3 tipos de fuentes, aunque ahí solo mencionamos 2. Las fuentes móviles, que son los vehículos tanto de gasolina como de diésel, y que ocupan un porcentaje muy alto, 85% en volumen. Y las fuentes fijas, que son generalmente las industrias, que en volumen ocupan el 14.7%. Tenemos otras que son las fuentes de área, que son, por ejemplo, los basureros, que son, por ejemplo, Texcoco. Esta que tenemos aquí nos refleja cómo las fuentes móviles producen el monóxido de carbono en mayor proporción que otro tipo de contaminantes, especialmente los vehículos de gasolina. Y las industrias, que sería la otra circunferencia, la de arriba, por favor, la de arriba, esa, nos refleja que las fuentes fijas nos están produciendo una mayor proporción de óxidos de azufre y de óxidos de nitrógeno, de partículas. Estos óxidos de azufre y de nitrógeno tienen una mayor toxicidad que el monóxido de carbono, aunque en volumen los vehículos sean una fuente que más aporta en volumen, en toxicidad las industrias tienen mayor importancia. Sí. Nosotros entonces, estas mediciones nos permiten saber a dónde nos tenemos que dirigir para resolver el problema. Bien. Y eso es lo importante. Bien, doctora, volvemos en un minuto, porque le quiero preguntar a usted qué hay de las industrias que ocasionalmente deben salir de la Ciudad de México. Entre un minuto, si usted toma. Lo que tenemos nosotros cuando suceden cosas de esta naturaleza es que nos angustiamos mucho porque hemos leído de lo que ha acontecido en otras ciudades como en Londres y Japón, donde se muere mucha gente, y donde más nos angustia y nos desespera un poco es cuando nos enfermamos de la garganta. Yo me he dado cuenta que en estos últimos días hay unas inflamaciones de garganta muy especiales, no muy comunes, ya no es un catarro muy simple,
y con el perdón de ustedes, pero cuando se suena uno, se da cuenta que no es la mucosidad natural, sino que ya tiene otros matices un poco alarmantes, y ustedes saben a lo que me refiero, ¿verdad? Y está con nosotros el doctor Horacio Rubio Monteverde, es director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, para explicarnos qué nos sucede con estos estados de contaminación de nuestra ciudad. Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, quisiera mencionar que tenemos en el organismo una serie de mecanismos de defensa naturales que son muy importantes y que eso en muchas personas impiden que lleguen a la enfermedad. Nosotros empezamos con la nariz. La nariz es un órgano muy discutido, pero desde el punto de vista funcional, los aspectos más importantes están alrededor del calentamiento del aire y de la humidificación del aire. Se dice que hay una variación entre 5 y 7 grados. Si nosotros respiramos por la nariz, más o menos al minuto, casi tenemos la temperatura corporal. Si nosotros respiramos por la boca, recibimos el aire a como se encuentra en la temperatura. Y eso ya favorece mucho algunos problemas de la faringe, como usted ha mencionado ahorita. Tenemos y contamos con los cornetes, que esos disminuyen la velocidad del aire por la irrigación de nariz, y esto es otro de los factores importantes con los que nosotros contamos, que se encuentran directamente en la nariz. Y hay una comunicación hacia los senos paranasales, que es otra de las láminas, que son los senos frontales, los senos maxilares, etmoidales, que cuentan con un recubrimiento de mucosa que tiene el epitelio respiratorio, y que esto facilita la secreción de moco, el moco al que usted hacía referencia. Normalmente tenemos una secreción mucosa que es de utilidad porque ahí se fijan las partículas. O sea, en los cilios de la nariz, en las vellosidades. Los cilios son pelitos, ¿verdad? Exacto. Ahí se incrustan unas partículas, polvo, que son grandes. Después hay otra que se arrastra hacia la nasofaringe, y con la liberación del moco puede ser arrojado hacia el exterior por la boca o aún por la nariz, o muchas veces se deglute, que ese es otro fenómeno, va al estómago y no tiene problema. Después viene la laringe, que tiene un aspecto, sobre todo el aspecto más importante es la fonación, pero sigue recubierta en una parte por epitelio respiratorio. Después siguen bronquios, bronquios, la bifurcación, que llega hasta alvéolos, en donde se hace el intercambio gaseoso que se llama alvéolo capilar, el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Ahí suceden varios fenómenos que son interesantes. Además de la gran secreción de moco, hasta bronquiolos, sigue existiendo los cilios, los pelitos, sí, y que tienen un arrastre hacia cefálico, hacia arriba, y que por eso podemos nosotros sacar muchas de las partículas. Hay otro espacio muerto en donde a veces flotan partículas muy pequeñas, y que en ocasiones con el arrastre de moco, como sucede a veces con algunos procesos de enfermedad ya en pulmón como pus, puede drenar fácilmente expectoración o sangre o el moco, que puede ser muy espeso. Bueno, todo eso que usted narra, señor, ¿puede ser provocado por una atmósfera contaminada? No, todo esto es cómo nos defendemos ante cualquier situación. Sí. Ante cualquier situación. Ahora, ¿qué cosa sucede con la atmósfera? Que está contaminada, hay varios síntomas. No se puede hablar de una enfermedad en una contaminación de todo el ambiente. Podríamos definir a la contaminación en extramuros e intramuros. Intramuros es un ambiente laboral. Las personas que trabajan en las minas están expuestas a la inhalación de sílice libre. Y esas personas en un tiempo largo hacen silicosis, y si se llega a infectar en un porcentaje alto, hacen tuberculosis, y se llama silicotuberculosis la enfermedad. Está expuesto directamente a un contaminante específico. Aquí son varios los contaminantes que han sido expuestos con anterioridad. Entonces no tenemos exactamente el nombre de una enfermedad, como es en el caso de la silicosis, o como sería en el caso de la tuberculosis, que es una micobacteria, sino que hay síntomas.
se exacerban, si ustedes vienen una de las láminas finales, más adelante, ya no son de las... en esa. Sí. En esa lámina está ilustrado los síntomas respiratorios más frecuentes. El más frecuente de todos es la tos. La tos es un reflejo, se presenta frecuentemente por una irritación. Si nosotros estamos expuestos al humo, tenemos tos, pero es un síntoma respiratorio. Dicen que es el síntoma guardián que tenemos nosotros ante la entrada de un agresor al aparato respiratorio, sea de vías respiratorias superiores o inferiores. Cuando se acompaña de expectoración, que se hace más espesa, entonces ya es de vías respiratorias inferiores, lo que se llama expectoración verdadera. La falsa sería la saliva. Ahí está ilustrado algunos de los síntomas que se encontraron, pero en una exposición aguda, en ese fenómeno que sucedió en Donora, Pensilvania, en 1948, pero eso fue una exposición aguda en donde hubo muchos casos, pero muchos casos, llamémosle entre comillas, de lesión de aparato respiratorio, de irritación, sí, que podría ser definida como laringitis o bronquitis. En esa forma es como se puede definir, y que se acompaña de tos, expectoración, etcétera. Hasta diarrea. En algunos casos, sí. Pero ya son casos muy Ahora, raros. Hubo en ese caso 6 muertes en ese tipo, en ese incidente en 1948. También hubo muchos casos de muerte en el incidente que se dio en Londres, pero puede afectar sobre todo, ya yéndonos a las personas que tienen patología respiratoria, como son que los niños están enfermos, con asma, es muy frecuente, con bronquitis crónica, con enfisema pulmonar. Esas personas deben evitar estar expuestas definitivamente, sí, a un ambiente. Un fumador que todo el día o gran parte del día está fumando, suponemos pues que le afecte menos. No. Ya está acostumbrado al humo. No, yo creo que ese generalmente tiene bronquitis crónica y llega al enfisema, y si está expuesto a esta situación hace cuadros que se llaman exacerbaciones de la bronquitis. Yo no sé, esto están observado en nuestro panorama de ciudad llena de smog y nebulosa. Todavía hay muchas personas que con gran fruición están fumando, sin criticarlos, pero ya es pleonasmo. Yo digo, bueno, pues si ya estamos respirando tanto humo, y eso ya cada quien, pero en fin, los doctores aquí han recomendado siempre conservar la salud, y siempre se ha criticado el uso muy reiterado del tabaco, y bien a cuento, puesto que sí, también es un humo que contamina, ¿no? Definitivamente. Eso no tiene vuelta de hoja. ¿Qué podemos hacer? Ponernos un cubrebocas, doctor. Hoy en la mañana, y lástima que no tuve el tiempo de llamarle, un corredor rumbo al bosque de Chapultepec iba con su máscara limpiadora de aire o antigases asfixiantes, como usted, pero iba corriendo, y es lógico pensar, si está corriendo necesita más aire, ¿verdad? Claro, si más oxígeno. ¿Cómo se llama? Inspira o toma más aire, más se contamina. Ya iba con su máscara, que puede haber sido un buen reportaje y se me escapó. Bueno, pero en fin, ¿usted recomendaría un cubrebocas, una máscara, un pañuelo, no sé, limpiarse quizá algunos lavados de nariz, no sé, gotas? Bueno, yo creo que hay varios aspectos preventivos que se pueden tener. Uno, el que usted mencionaba, pero sobre todo esto es cuando hay cuadros infecciosos. En esta época invernal se presentan más las infecciones respiratorias agudas, ocasionadas por virus o por bacterias o mixtas. Entonces esto es el fenómeno que se ve con más frecuencia en una persona que es portadora de enfisema y además hace una infección respiratoria aguda. Pues esa persona debe estar aislada, estar en su casa. En alguna ocasión en donde se vio este fenómeno de una pandemia viral en Hong Kong, se hizo una invitación a toda la población, que era una influenza, era una especie de influenza, una virosis respiratoria, y salían a la calle con cubrebocas. Cubrebocas. Definitivamente. Sería de cierta utilidad, ¿verdad? Cuando hay un cuadro de pandemia viral que se pandemia es como que todos se enfermaron, ¿verdad? Exacto. Pero aquí no se ha observado todavía esto. Se ha incrementado
en la consulta del instituto nuestro. Pero si en una oficina hay 10 gentes y 4 están enfermas, yo no sé si sea pandemia o no, pero ya hay muchos enfermos, ¿no? O sea, se ha incrementado, evidentemente, pero en los registros que se tienen en las diferentes instituciones, el incremento varía entre un 10 y un 25% de las personas que acuden normalmente a consulta. Bien. Se me había olvidado, doctora, no se me olvidó, pero ahora lo pregunto, doctora Alicia Bárcena Ibarra. Se publicó que si salían X cantidad de industrias del Distrito Federal, la cosa mejoraría. ¿Es un hecho? Sí. Yo quisiera decir primero que quisiera comentar una cosa que decía el doctor. Yo creo que también hay que diferenciar entre una gripa ocasionada por virus o por una cuestión viral y otra cosa es el mecanismo de defensa natural que tiene el organismo contra las partículas, que es el caso de la contaminación, por ejemplo, en donde mucha gente actualmente ha sentido que tiene como gripa, pero es una defensa al número tan alto de partículas suspendidas, por ejemplo, de polvo, que hemos encontrado en algunas zonas de la ciudad, como el noreste, por ejemplo, pero no es que la gente esté enferma por una cuestión viral, sino más bien es un mecanismo que tiene el organismo para defenderse contra ese polvo. Eso sí quisiera yo dejarlo claro. Y en relación a lo que usted me pregunta, nosotros a partir de este diagnóstico cuantitativo hemos definido 5 tipos de giros industriales, que son los que con mayor precisión y mayor cuidado debemos desconcentrar, por un lado, y controlar sus emisiones definitivamente. Uno de ellos son las cementeras, porque están provocando polvo, por un lado, y óxidos de nitrógeno, por otro. Por otra parte, tenemos a las fundidoras, a la industria química, a la petroquímica, a la de celulosa y papel. Estos son los giros que hemos definido como los grandes aportes de contaminación a la ciudad. Eso sumaría el 14% por ahí. Famoso en volumen, ¿verdad? Pero ya dijimos que en toxicidad son más importantes. Sí, claro. ¿Qué quiere decir esto? Yo sí quisiera expresarlo porque ¿qué quiere decir que sean más tóxicos? Pues es una cosa muy simple. Nosotros podemos estar más horas expuestos a la contaminación de un coche, más horas. Nuestro organismo tiene más mecanismos para defenderse de eso. Y tenemos menos mecanismos de defensa para defendernos de una exposición de lo que está emitiendo una industria. Lo resistimos menos tiempo como organismo. Esto es importante, espero que más o menos quede claro. Entonces, nosotros pensamos, y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, por ejemplo, ha anunciado una serie de cosas muy importantes, estímulos fundamentales para la industria que se establezca fuera de la Ciudad de México y del Valle de México. Esto está provocando un interés muy grande de los industriales de ubicarse en otros lados. Ejemplo, hay algunas cementeras que sacan su materia prima de estados cercanos, como Hidalgo. Entonces, pues hay que mandarlas para allá. Lógica. Entonces, esto va a permitir abatir costos también. Esto sí se está haciendo y se está viendo muy seriamente, incluso con las autoridades del Distrito Federal, en donde se ha visto que hay algunos giros que se pueden ir pronto, o que podemos en cierta forma decir que se van a cerrar pronto. Por ejemplo, la producción de celulosa en Loreto se va a cerrar este año, la planta de celulosa. No quiere decir que la papelera toda, pero el proceso en sí es muy importante porque eso nos va a bajar una contaminación que está afectando hasta cierto punto, sobre todo en olores, ¿verdad? La gente que vive por ahí por Peñapobre le molesta mucho este olor y ese va a quedar definitivamente controlado. Por otra parte, yo sí quisiera mencionar un punto que seguramente lo va a tocar el doctor de Alba, y es el que se refiere a la calidad de los combustibles, porque ese es el origen de todo. Es decir, si nosotros tenemos un buen combustible, hacemos una buena combustión y por lo tanto una combustión completa, lo usamos muy bien y entonces no hay desperdicio, no hay contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, que la gasolina nos debe llegar de mejor calidad en cuanto a índices de plomo, pero también el usuario de los vehículos de gasolina debe afinar su motor. Porque de nada nos va a servir recibir un excelente combustible, que ojalá y fuera el caso, y lo estamos buscando, pero también depende de la ciudadanía de que su motor esté afinado, ¿verdad? Para que tengamos un efecto simultáneo, que eso es muy importante. Ciudadanía y gobierno. Y, por ejemplo, la calidad del diésel, que venga con menos azufre, sí, perfecto, pero también que la ruta 100
tenga sus motores afinados. Entonces se da un proceso de simultaneidad en una acción. Esto sí me parece importante porque debemos todos actuar al mismo tiempo para que el efecto sea relevante, ¿no? Esta es la situación. La situación del Valle de México, pues sí nos muestra que nos hemos excedido en las industrias que tenemos, en los índices de contaminación, y por lo tanto hay cosas que se tienen que hacer y que ya se están haciendo, porque yo creo que lo dirá el doctor, Pemex ha mejorado en 3 veces la calidad de gasolina en plomo y en una tercera parte también de contenido de azúcar. Todavía falta, ¿no? Todavía nos falta. Hay una deducción muy simple y muy lógica que parecería ser, ustedes me van a corregir, y particularmente el doctor Eduardo de Alba, que es de desarrollo de la Secretaría de Energía, Minas e Industria, e investigación, tiene que ver con petróleo, desde luego, y con gasolina y todo esto. Si se quemara convenientemente la gasolina, ¿la contaminación fuera menor, doctor? Definitivamente, señor. En contra del ambiente de la Ciudad de México hay 2 factores naturales que debemos de tomar en cuenta. Uno de ellos es el hecho de que nuestros crudos, de donde sacamos fundamentalmente todos nuestros combustibles, pues tienden a ser cada vez más del tipo pesado, de aquellos que contienen mayor cantidad de azufre. Entonces tenemos que luchar cada vez más para eliminar de nuestros combustibles el azufre, que se ha visto que es uno de los contaminantes importantes. Por otra parte, en la propia Ciudad de México, como fenómeno natural también, no nos ayuda la altura en la que vivimos. El hecho de vivir a 2000 metros sobre el nivel del mar hace que nuestro aire tenga menos oxígeno. El aire que entra a nuestros motores, consecuentemente, tiene menos capacidad de quemar la gasolina que el aire de, por ejemplo, la ciudad de Veracruz o Acapulco. Consecuentemente, es más probable que, dado un motor, un diseño particular de motor, nuestros automóviles suelten a la atmósfera hidrocarburos sin quemar en mayor proporción, o suelten a la atmósfera monóxido de carbono, que no llegó a convertirse en dióxido, que es el producto final no dañino, sino que tengan monóxido de carbono en mayor proporción. ¿Qué se puede hacer para ello? Bueno, pues hay una parte que sí depende de nuestra industria energética. El poder suministrar en algunos combustibles el combustible con una menor cantidad de azufre. Eso es lo que se ha hecho en el caso del diésel. ¿Ya se le bajó la cantidad? Ya se le bajó la cantidad. ¿Puede tener menos? Es posible que tenga menos, sin embargo, no es rápidamente factible. Bien. Y no siempre va a poder ser. Llevarlo eso a cero es ineconómico. Entonces se tiene que llegar a un nivel. Yo le diría que el diésel de la Ciudad de México, en cuanto a contenido de azufre, es de los mejores del mundo. Okay. Eso quiere decir que hemos hecho un excelente esfuerzo. No digo que no se pueda hacer más, pero tenemos uno de los diéseles que en calidad es uno de los mejores del mundo. Un minuto, por favor.
gasolinas el problema es de tipo diferente. No es el azufre la principal preocupación. En ese caso son los antidetonantes, el plomo. En el plomo también se ha hecho, el tetretilo de plomo es el antidetonante y el plomo, metal pesado, es un subproducto de los que se han mencionado aquí que se emiten a la atmósfera. Ahí también se ha hecho un esfuerzo importante. Se ha bajado de 2 a cerca del 0,5%. 0,5% que se mejorará. El Petróleos Mexicanos tiene un convenio con la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano en el que en el curso del año no se utilizarán en el Distrito Federal gasolinas que tengan más del 0,5%, ese es el máximo tolerable del antidetonante. Bien. Digamos, esa es la parte en la que la industria petrolera, el sector energético, ha contribuido ya. Sí. Va a ir mejorando. Sobre Azcapotzalco, señor, ¿qué puede usted decirnos? La gente está muy angustiada porque piensa que Azcapotzalco es una fuente de contaminación muy grande. Sí, señor, ese es el otro aspecto de la industria energética, exactamente. Por una parte, lo que le da al público y por otra parte, su propio consumo. Lo que requiere para producir los combustibles que entrega al público. En ese aspecto, lo que se ha adelantado de inmediato, y es lo más importante, es que todo tipo de combustión para el proceso en Azcapotzalco, para procesar nuestros petróleos y producir las gasolinas y el diésel que requerimos, se hace al interior de la refinería solamente con gas. El gas es el rey de los combustibles, es el más limpio de todos los combustibles. En estos momentos no existe proceso al interior de la refinería, ya sea para la producción de los combustibles o para la generación de la energía eléctrica o térmica que requiere la propia industria, que no se esté llevando sino con gas. ¿Que contamina menos? Que contamina sumamente poco. Es el rey de los combustibles. Sí. No tiene azufre, sí, no tiene metales pesados, sí, señor. Sí, tiene algo de partículas. Si los 2 millones de automóviles que circulamos aquí en el Distrito Federal fuera una ley de las que los señores diputados hacen leyes muy buenas, muy fuertes a veces, bueno, falta obedecerlas, que todos los automóviles del Distrito Federal circularan con gas, ¿se solucionaría, digamos, en un 40% nuestro problema? Digamos que tendríamos un problema. Hipotética, sí, nomás no así. Tenemos gas suficiente para eso. Entonces señor. Se descarta el problema. Definitivamente. ¿En serio? No tenemos la gas. ley no podría ayudarnos a proveer el gas necesario para ello. No hay gas. No hay gas suficiente para una acción de Si lo hubiera, sería hermoso, sería factible. Bueno, ahí ya entramos en aspectos técnico-económicos muy complejos. Aunque costara igual que la gasolina, no hay problema, pero era nuestra vida, ¿no? Existe una dificultad fundamental, que es esa que le dije. No tenemos gas suficiente. ¿Verdad? Ahí está. Yo creo que hay otro tipo de medidas más congruentes. No tenemos una ciudad que se escape a lo que pasa en el mundo. Esta ciudad tiene el mismo tipo de automóviles que casi cualquier otra ciudad del mundo. Sería sumamente complicado pensar que podríamos hacer una ciudad que se escape a los cánones generales de la humanidad. Sí, sí. Vamos a seguir teniendo autobuses, diésel, gasolina, sí. Automóviles, diésel, gasolina. Una solución del estilo todos los automóviles eléctricos, pues es también producto de la imaginación, fantasía. Igual que el gas. Es por ello que se tienen que tomar medidas que son más congruentes con lo que ya tenemos. De ahí que sí se están haciendo los esfuerzos para disminuir aún más los contenidos de plomo, el contenido de azufre, el desarrollar aditivos que vengan
con la propia gasolina para disminuir también las emisiones de monóxido de carbono y entrar en interacción con otras autoridades en la materia en el Distrito Federal, como el trabajo que se está haciendo entre el Instituto Mexicano del Petróleo y la Ruta 100 para poder usar combinación de diésel con gas. Un poquito de gas para la Ruta 100 es perfectamente factible. Un poco de gas en el diésel de la Ruta 100, hasta donde va la experimentación, estamos en la etapa de experimentación, puede abatir en cerca del 50% las emisiones. Eso es muy hermoso. Estamos en la etapa, insisto, de investigación. Gracias, doctor Alba. Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral. Que escuchen este corrido que alegre vengo a cantar, bonito Chihuahua. Eres mi tierra norteña, india vestida de sol. Brava como el león herido, dulce como una canción, qué bonito Chihuahua. Lindas las noches de luna, alegradas con sol. Que por allá por la punta me pasaba con mi amor, qué bonito Chihuahua. Las fiestas de Santa Rita del noble y viejo real, que tienen sabor añejo y alegría tradicional, qué bonito Chihuahua. La cascada baja hacia Chilles como lluvia de plata, donde me iba por las tardes a pasearme por mi chata, qué bonito Chihuahua. Colonia Álvaro Obregón, municipio de Cuauhtémoc. Doctor Tiberio Ayala, ¿cómo está usted, doctor? Mucho gusto saludarlo. Pues estamos en una hermosísima huerta de manzanas, señor, y nosotros queremos que nos platique usted algo de lo mucho que ignoramos de la manzana en México. Solo sabemos que es una fruta muy cara, que allá en un mercado en México comer manzanas es un lujo, y aquí nos damos cuenta, lo que poco que se sabe, que hay mucha y que a veces se compra hasta 30 pesos el kilo. A ustedes los productores de manzana, platícanos un poquito acerca de este noble producto. Bueno, en esta región la manzana ha llegado a ser ya la primera fuente de ingresos para la población en general, puesto que da trabajo durante todo el año a muchos miles de familias aquí en el estado de Chihuahua y especialmente en esta región. Al mismo tiempo representa en esta época una gran derrama, sobre todo en esta época de recolección de la fruta. Tenemos aproximadamente 27, 28 años de iniciados en este cultivo de este árbol, ¿no? Y creemos que es que ha beneficiado enormemente a toda la región. Hay problemas graves para la manzana, por ejemplo, si nos damos cuenta aquí, vemos que las huertas de manzana tienen redes protectoras. Sí, esas redes tienen por objeto evitar que el granizo, que es frecuente en estas latitudes, que el granizo golpee la fruta y la dañe en tal forma que queda prácticamente fuera del mercado y se viene a ser únicamente manzana de desecho en ese caso. También vemos que hay unos aparatos muy extraños para calentar las huertas. Sí, esos son calefactores que se funcionan a base de diésel o de petróleo y que sirven para elevar la temperatura
En el caso de las heladas tardías que se presentan en el mes de marzo, abril y mayo, que es cuando los árboles están en plena floración o en pequeña, o la fruta está pequeñita, ¿no? Que es cuando se puede helar. Como se ve, tiene que trabajarse duro para conseguir esta calidad de frutas. ¿Usted es doctor en medicina? Sí, egresado de la Universidad Nacional. Bien, doctor, pues mucho gusto, muchas gracias, pero bueno, la medicina y la agricultura nunca han estado reñidas, ¿verdad? Ni la fruticultura. Sobre todo en lugares así como este. Gracias, doctor, es usted muy amable, muchas gracias. Está con nosotros el señor Luis Moya, presidente de la Unión de Fruticultores del Estado de Chihuahua. Mucho gusto, señor Moya, ¿cómo está usted? Muchas gracias. ¿No sabe usted lo que podría dar o sentir algunos de nuestros queridos televidentes por allá de la capital, el estar bajo un manzano tan hermoso y poder, estirando la mano, encontrar frutas de esta calidad y de esta presencia y de este sabor? Estamos en la huerta de manzanas del doctor Ayala y estamos platicando acerca de las dificultades que hay, primero para cuando hay un exceso de producción como este año, después para que la gente se acostumbre a comprarlas y luego para combatir. Ya hablaron de los problemas que hay para el granizo y para los intermediarios. ¿Qué nos podría usted decir como agricultor y cultivador de frutas aquí en Chihuahua, señor Moya? Pues sí, hemos tenido problemas cuando hay cosechas como la de este año, ¿verdad? Y se han estado haciendo esfuerzos por parte de la Unión de Fruticultores del Estado y también con el auxilio del gobierno del Estado se han instalado bodegas en la Ciudad de México. ¿Hay bodegas en México? Sí, señor. ¿A cómo piensa usted que deba darse? No lo sé yo, le estoy preguntando, ¿a cómo se da un kilo de manzanas como de estas allá en México, en las bodegas? En las bodegas creemos nosotros que incluyendo fletes y maniobras, empaques, podríamos hablar de que esta manzana podría llegar al consumidor a unos 150 pesos. ¿En la central de abastos? Sí, señor. Que todavía sería de esta de primera calidad, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Más ya sería, alguien se está quedando con un dinero que no le pertenece, diríamos, ¿no? Pues en cierta manera sí, hay muchos costos que se le agregan a la manzana después de piscarse, pero como decía hace un momento el doctor Ayala, la fruta se está pagando aquí en los centros de producción alrededor de 30 pesos. Así que incluyéndole el empaque, refrigeración, porque es un producto perecedero que debe tener un mínimo de conservación, los fletes que son caros, la manzana podría llegar a ese precio que es mucho más accesible para el consumidor final. Muy bien. Bueno, pues ojalá haya suerte y ojalá tengan ustedes la posibilidad de hacer todos los mecanismos necesarios, porque esto tendrá que redundar en un mejor costo para la mesa del ciudadano, ¿verdad? El hecho de que pueda comer fruta y no tan cara, sino barata, estaría muy bien que lograran hacerlo. Muchas gracias, señor Moya, usted muy amable. Gracias, señor. Está con nosotros el señor Juan González Páez, presidente de la Unión de Manzaneros Unidos de Obregón, ¿verdad? Mucho gusto saludarlo, señor. El señor contador público Raúl Javier Cota, presidente de la Confederación Nacional de Fruticultores. Mucho gusto, don Raúl, muchas gracias, señor. Tenemos estos ejemplares extraordinarios y vamos a ver ahora el proceso de industrialización, si es que así se llama, de la manzana, ¿verdad? Para que se pueda y quede
a nivel de exportación. Explíquenos usted, don Juan, llega la manzana por allá en grandes cajones y qué sucede después. Sí, mire, señor Saldaña, la manzana se pisca en esos grandes cajones, las nombramos cajas pallet. Entonces viene directamente a la huerta, de la huerta, la introducimos a la máquina seleccionadora. A través de agua para que flote, para no lastimarla en lo absoluto. Entonces el siguiente paso es quitarle la cera natural, ya que toda manzana trae cera natural. Entonces en nuestro procedimiento le aplicamos una cera artificial. Entonces con jabón detergente especial, ¿verdad? Y que sea que no perjudique al humano, se quita la cera natural, se seca la manzana y se le aplica la cera artificial. La cera artificial le da más presentación y más vista y más vida de casillero. Y como usted sabe, las compras se hacen por el ojo es lo principal. Entonces hay que presentar el producto que brille, que se vea bonito, como usted ve en este caso. Enseguida entra, después de la enceradora, entra la manzana a un túnel de calor, a donde la cera artificial se adhiere al fruto, a la manzana. Enseguida entramos a una mesa seleccionadora. Contamos allí con 16 mujeres sorteadoras que nos califican la manzana A, B y C. Entonces posteriormente pasa a las tiendas de empaque, en donde las empacadoras ponen por tamaño la manzana en su envase, ya sea 80 manzanas, 100 manzanas, 113 manzanas. Entonces ya pasa por la báscula donde se pesa para dar exactamente al consumidor lo que se le dice que está comprando. Y aquí están ya las diferentes clases de manzana. Sí, ¿qué diferencia hay entre una manzana roja tan bella como estas y estas que son manzanas de otras características? Son manzanas de la misma familia, son delicias. Una es golden, manzana amarilla, una es manzana red, delicias, manzana roja. Tan sabrosas, igual. La golden es una que se produce muchísimo más en nuestra región. Es una manzana, diremos, muy caritativa para nosotros el fruticultor. Nos produce mucho, nos produce un poquito más tarde de las heladas para que nos dé un poquito más rendimiento que la red delicias. Muy bien. ¿Estas de aquí se van a dónde? Las manzanas van para toda la nación. Ahorita nosotros estamos embarcando hacia el sur, Mérida, Yucatán, hacia el oeste, Tijuana, Baja California, al este, a Monterrey y por todas las otras plazas de la República. Bien, ¿qué nos dice usted, don Raúl Javier Cota, acerca de la abundancia de manzanas este año y las dificultades que puede tener un agricultor, un cultivador de manzanas? Pues podemos comentar que este año vamos a tener una producción extraordinaria, no solo en el estado de Chihuahua, sino en el resto del país. Productores muy importantes lo son Durango, Coahuila, Puebla, pero principalmente el estado de Chihuahua. Podemos también mencionar que el estado de Chihuahua va a producir por encima de los 10 millones de cajas. Este año fue un año, como comento, extraordinario. Estamos haciendo algunos esfuerzos para hacer llegar la fruta directamente al consumidor. Para eludir los intermediarios, supongo. Precisamente, porque es uno de los principales problemas que tenemos. El granizo también, decía usted. Entre otras, ¿verdad? Tanto el granizo, ¿verdad?, como los intermediarios en ocasiones nos perjudican, ¿verdad? Entonces, la idea precisamente es de expender directamente a través de las bodegas que tenemos instaladas en la Ciudad de México. En la nueva central de abastos de Iztapalapa, precisamente, sí, señor. Lo que pasa es que en la finalidad de nuestro programa un poco, señor Cota, es el hecho de decirle al público televidente que hay una sobreproducción de manzana, que aquí se puede conseguir manzana de diferentes calidades, a veces desde regalada hasta 4 pesos hasta 30 pesos el kilo, según lo que me dijeron a mí. Estamos de acuerdo, ¿eh? Sí, señor. Manzana que tiene algún pequeño daño por el granizo, por algún ave y todo, pues casi la regalan, se puede decir. O valdría más regalarla porque lo que paguen no alcanza para pagar a los pescadores, o sea, los que la recolectan. Y hay sé de manzanas de primerísima calidad que aquí en Huertas están a 30 y 40 pesos el kilo. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es un muy buen deseo para que esto llegue a la mesa del capitalino, a la mesa de los estados del centro, a un precio justo.
pero no es culpa de ustedes, y en ese caso yo sí tendría que decírselo al público, no es culpa de los agricultores o de los manzaneros, como ustedes se dicen a sí mismos, de que allá, por determinadas inconsecuencias e incongruencias de sistemas de mercantilización, llegue a 200, 300 y 400 pesos. A mí me da mucho gusto decirles que sepan ustedes que las manzanas aquí son baratas y que ustedes están haciendo lo que pueden para que lleguen a buen precio a la mesa del consumidor. Así es, ¿verdad? Sí, señor. Podemos comentar que este año, ¿verdad?, en toda la República vamos a tener manzanas baratas. Creemos que vamos a tener una producción sencillamente para cumplir toda la demanda del país. Sí, señor. Y de alguna forma yo creo que hay muchas autoridades dentro de la agricultura, de la fruticultura, y quien se encargue de vigilar estos aspectos de planes alimenticios, no sé a quién corresponda, para que los intermediarios pues no abusen tanto del trabajador y del consumidor. Efectivamente, como le comentaba hace un momento, hemos tratado a través de la Confederación de crear cooperativas de mismos productores. Hemos creado a la fecha 13 cooperativas que ellos mismos han abierto sus bodegas para la venta directa al público, principalmente en la Ciudad de México, en la central de abastos. Hay otros esfuerzos que ha coordinado el gobierno del estado también para abrir nuevas bodegas en Iztapalapa precisamente. Pues ojalá tengan ustedes mucha suerte y vendan todas sus manzanas y nosotros podamos comer este año estas extraordinarias y bellísimas frutas a precios accesibles. Muchas gracias, señores. Amigos, voy a tener mucho gusto en presentar a ustedes al doctor y profesor Jan Oba. Es presidente de la Federación Internacional de la Educación, pero de la educación de los padres de familia, de nosotros. Él es una destacada autoridad en pedagogía, en sociología, y es muy conocedor de lo que nos sucede a los padres de familia. Voy a tener la necesidad de hablar en francés y voy a tratar de traducir. Moi, j'explique un peu. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Oui, j'ai tout compris. En esas circunstancias vamos a hablar de algo que usted y yo y même les éloges que vous avez la gentillesse de faire de dice, entendí hasta los elogios. Profesor Oba. El problema principal que yo quiero plantearle es que no creo que haya muchos padres de familia que sientan que son triunfadores en un empeño de todos los humanos, de ser buenos padres de familia. Se lo voy a traducir un poco así. J'ai compris. Le problème, c'est que vous parlez des pères de famille et vous avez l'air de dire qu'il y a un problème pour les pères de famille et vous ne parlez pas des mères de famille. Ah, voilà. Non. Cuando on dit père, padres... Ah, padres, ça veut dire parents. Ça veut dire parents. Alors vous pensez aux pères et aux mères. Et est-ce que le problème est le même pour les pères et pour les mères? Voilà, el primer problema. Dice, no, cuando usted dice padre, dice, él pensó que me estaba yo refiriendo solo al padre masculino. No, ya le digo que en español, cuando decimos los padres, c'est les parents. Los papás, los papás, pero es los padres en el sentido de los dos. Y dice, bueno, pero lo que pasa es que hay dos problemas, el problema de los padres y el problema de las madres. En general, lo que yo resiento es que los padres no estamos muy satisfechos en nuestra tarea de ser padres. Yo di que finalement, nous, les parents, oui. On n'est pas très satisfait dans notre tâche d'être de bons parents. Oui. Je crois que vous avez raison. Mais, raison. Oui, mais alors, je crois qu'il y a beaucoup de choses. D'une part, la famille a évolué très rapidement. La familia ha evolucionado muy rápidamente. Très rapidement.
Et est-ce que le problème, est-ce que les parents, les pères et les mères, et on pourra se poser la question séparément pour les pères et pour les mères. Dice, debemos plantear la pregunta separadamente para los padres y para las madres. Est-ce qu'ils ont été formés à ce rôle de parents? Es que nosotros, él pregunta si los padres estuvieron formados o educados para llevar el rol, el papel de padres. L'école les forme à l'instruction. La escuela los forma para la instrucción. Ils suivent un apprentissage pour leur métier. Siguen un aprendizaje para su oficio. Mais est-ce qu'ils sont formés à leur rôle de parents? Pero pregunta él, pero la pregunta y la respuesta no. Es que fueron formados. La réponse est non. Fuimos formados para ser padres. Ils sont formés à ce rôle de parents. Alors comment font-ils? Dice, ¿cómo se hace para ser buen padre si no está uno formado para hacerlo? À notre avis, c'est sans doute plus difficile ce métier de parent que le métier de professeur, de médecin, etc. Según nosotros, según él, su criterio, es más difícil ser un buen padre que ser un buen profesor, un buen doctor. Oui. Alors comment sommes-nous formés à ce métier de parent? ¿Cómo fuimos formados? Alors nous tenons beaucoup compte, un très grand compte de ce que nous avons vu, nos parents. Tomamos mucho en cuenta lo que vimos, el ejemplo de los padres antiguos. Si nous sommes satisfaits, nous essayons de faire la même chose que nos parents. Les enfants, au contraire, qui ont souffert dans la famille, essaient de faire le contraire de ce qu'ils ont vu faire chez eux. Mais tout ça n'est pas très satisfaisant. Si sufrimos, tratamos de no repetir esa conducta de sufrimiento. Los hijos quieren hacer cosas nuevas, pero todo esto no es muy satisfactorio. Pensé que l'histoire ça va changer avec l'arrivée de nouveau siècle. Le digo que si la familia, los padres y los hijos y la educación va a cambiar con el nuevo siglo, desde luego. Eh bien, nous essaierons de faire que sinon que ça change brutalement, du moins que les parents reçoivent le plus d'aide possible pour exercer ce métier de parent. Dice, vamos a tratar de que en nuestro próximo siglo los padres reciban más instrucción y puedan realizar convenientemente su tarea de padres. On va parler un tout petit peu au sujet de comment c'est la famille, comment sont les parents en France, et comme ça, mes amis de Mexique, ils vont voir les différences qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de différences entre ce que yo vois. Le digo que vamos a hablar un poquito de cómo son los padres, cómo son las relaciones de los padres con los hijos aquí, y ustedes van a establecer las diferencias que existen. D'abord, je crois que en France, les fils, parfois, on les voit como pas de la famille, pas tellement de la famille. C'est-à-dire, un fils, une fille, c'est facile qu'une fille à 18 ans, elle met son appartement à part. Oui. Un garçon, s'il veut partir habiter avec un copain ou une copine, il va partir à 17 ans, n'est-ce pas? Oui. Ça dégringole pas la famille. C'est pas un drame familial. Non. Laisse-moi traduire. Oui. Le digo que aquí es muy fácil. Mais je vous raconterai après une histoire. Dice, le voy a contar una historia. Aquí es muy fácil que a los 17 o 18 años la niña diga, voy a poner mi cuarto, mi departamentito aparte. Esa niña puede irse a vivir con una compañera. Esa niña puede irse a vivir con un compañero. El niño también dice, sí, me voy a otra ciudad o me voy a poner mi cuarto aparte con una compañera o con un compañero. La familia no le pasa nada. La familia no se desmorona, ese es el término que utilicé, y eso ya establece una diferencia muy concreta si a una tradicional familia mexicana se le plantea que a los 16 o 17 años la niña se va a vivir con un compañero a un pequeño cuarto en el quinto piso de un edificio. Je vais vous raconter une histoire maintenant, mais c'est indépendant, n'est-ce pas? Mais c'est très lié à ce que vous dites. Je suis parti avec ma femme pour le Danemark en 1945. Nous étions de bons Français, nous sommes arrivés au Danemark. Elle avait un parent au Danemark, n'est-ce pas? Un cousin qui avait une fille. Cette fille avait 22 ans. Et elle a dit, maintenant je vais prendre un appartement et m'installer. Et nous qui arrivions de France, avec nos réactions de Français de 1945, nous disions, est-ce qu'ils ne s'entendent pas bien? Est-ce qu'ils sont fâchés? Or, ils s'entendaient parfaitement. Pas? Maintenant, en France, on comprend ça. Mais il y a 40 ans de ça, on ne le comprenait pas. Alors que sera la famille mexicaine dans 45 ans? On le verra. Dice que en 1945 fue con su Mais je vais dire autre chose après. Fue con su esposa a Dinamarca y ahí unas familiares de ellos, la chica de 22 años, puso su cuarto aparte. Ellos franceses, medio, pequeño, petit français, no petit français, un francés normal, dice, para nosotros es terrible.
algo sucede en esta familia hace 45 años, era mal visto que una chica de 22 años pusiera un departamento aparte. Después de 45 años, él lo encuentra, y más que todo, Francia lo encuentra completamente normal. Et je vais vous poser une question, mais je vais vous dire une chose, c'est que la famille, par conséquent, dans ces 50 dernières années, en France, a beaucoup évolué. Si on demande aux jeunes, quelle est la chose la plus importante pour vous, en France, ils disent la famille. Alors, je voudrais savoir si au Mexique, la famille, qui a des formes différentes, d'après ce que vous dites, a le même prestige et si elle est aussi importante. Sí. Dice que en Francia ha evolucionado todo, la familia, desde luego, en los últimos 50 años, pero que a un joven le pregunta a un joven francés, ¿qué es lo más importante para él? Él va a contestar que la familia. Y me pregunta él a su vez, ¿cuál es el concepto de la familia en México? Je crois que la famille au Mexique, il y a, d'après ce qu'ils disent les gens qui connaissent, il a vraiment le centre, il existe la familia. Chez nous aussi. Chez nous aussi, c'est sans doute pas la même, mais... No es quizá la misma, pero dentro de nosotros también existe la familia. C'est plus important que le travail, c'est plus important que tout, c'est plus importante que todo. Plus important que tout, c'est la famille. Mais alors, elle peut avoir des formes différentes. Pero puede tener formas diferentes, même si la famille se disgrega. Oui, enfin, elle prend des formes différentes. Dice, le digo, aunque la familia se disgregue, dice, bueno, es que toma formas diferentes. Oui. Au Mexique, il y a tellement la forteresse de la famille qu'il y a même une institution qui s'appelle le arrimado. Le arrimado, c'est le agréé. Vous savez ce que c'est l'agréé? Non. L'agréé, c'est un petit garçon qui n'a rien où vivre, qu'il vient, il s'adhère. À la famille, il forme partie de la famille, dans le núcleo familiar. Il se joint à la famille. Il s'agrège à la famille. Ça, je parle d'il y a 50 ans aussi. Estaba yo contando que en México era muy tradicional, hace 50 años, a mí me tocó que hubiera el arrimado como una institución, alguien que a la luz y al calor de la familia no tenía nada, y en familias de 10 o 15 no importaba que hubiese uno más, y era el arrimado, c'est-à-dire il venait à la lumière de la famille. À la lumière de la famille. À la chaleur. À la chaleur de la famille. Mais c'est très important. C'est joli comme tout. C'est très important. Alors, vous savez, il y a beaucoup de problèmes, et nous en avons beaucoup étudié. On va en étudier beaucoup à Mexico. Un problème, par exemple, dont il faut parler, c'est les beaux-parents. Sí, algo que est-ce que c'est un problème intéressant au Mexique, les beaux-parents? Les beaux-parents, oui. Surtout les belles-mères. Surtout la belle-mère, sí. Muy importante son los suegros y sobre todo la suegra. Eh bien, il y a des pays où c'est très important. Par exemple, nos amis grecs Los griegos, la suegra nous ont dit l'importance que ça avait et l'importance de la belle-mère dans la famille grecque. Elle a beaucoup de puissance. Elle a beaucoup de puissance. Para los griegos, la suegra tiene mucha importancia. Elle a une très grande importance et il faut arriver à faire qu'on puisse tout de même s'épanouir. Et les Grecs de l'école des parents d'Athènes ont eu des séminaires régulièrement pendant une année pour étudier la belle-mère. Pour étudier la belle-mère, se raconter leurs affaires, n'est-ce pas? En France, c'est moins important, mais... En Grecia, por ejemplo, la suegra tiene una gran importancia. Su institución ha hecho seminarios acerca de cómo tratar el problema de la suegra. Comment ça se travaille maintenant en France? Deux problèmes principaux, les pilules anticonceptives et les préservatifs sujets du sida, et en relation à l'âge de l'homme et de la femme. Oui. Le pregunto sobre píldoras anticonceptivas, preservativos en contra del SIDA
y la edad de los hijos y su relación y cómo tratan este problema con los padres. Oui, quelle question? Attendez, j'ai pas très bien compris. Laquelle? Alors, comment ça fait les parents qui ont un garçon et une fille? Oui. Si la fille prend des pilules, oui. Si la fille connaît l'utilisation de préservatifs, oui. et le garçon aussi. Oui. Comment le hace una familia? Vous savez que vous voulez savoir, ça m'est difficile de vous donner une réponse, je ne sais pas, je vous poserai la question à Mme Lucré, parce que c'est une question dont on ne parle pas beaucoup encore. Dice, no lo puedo responder mucho. Autrefois, on n'en parlait pas du tout. Maintenant, Micheline, c'est votre avis. Moi, nous aurions de la peine à répondre parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Moi, on voit beaucoup de gens qui ont des enfants jeunes et ce n'est pas une question dont on parle très volontiers. Non. Entre eux, ils en parlent beaucoup. Voilà. Ils en parlent beaucoup entre eux. ¿Entre los parents? No, les enfants entre eux. Les enfants entre eux. Dice, fíjese que no le puedo responder y eso es muy importante que nos lo diga. Aquí donde hay una gran apertura, gran libertad, gran posibilidad de hacerlo todo. Dice, no le puedo responder porque se habla poco. Entre ellos, los hijos hablan mucho, pero los padres no. Pero por lo que yo he captado, no es una tragedia si la hija tiene un amante. Si la hija vive con alguien, si une fille de 17 18 ans, il a un petit copain, elle habite avec elle, c'est pas un grave problème. Ça plaît pas, mais non, c'est un problème tout de même. C'est un problème, oui, parce qu'on se rend bien compte que ça peut avoir des conséquences, non seulement physiques, mais psychologiques, sur la santé de la jeune fille. Voilà. Hein? Et ce sont des problèmes comme cela qui nous intéressent. Voilà. Et vous nous posez des questions capitales, là, vous allez participer au congrès. Ah, no. Como un mauvais exemple. Voilà. Le pregunto, si una niña de 15 o 16 años vive con un compañero, le digo, aquí no es un problema. Yo digo que no es un problema. Y él, después de una no pequeña reflexión, fíjense lo que yo digo, yo lo voy a explicar. Dice, sí, porque puede tener consecuencias. Lo pensó mucho el profesor Aubin para decir y examinar si había problema. Chez nous, oui, je vais vous dire autre chose après. Si un parent voulait dire, votre fille de 16 ans, elle habite avec un copain, il monte en colère, en tristesse. Oui. Il sent que sa vie est fracassée, elle est blessée dans sa dignité, il vit en la conception de l'honneur, il y a des problèmes très graves. La considération de les conséquences, c'est après. C'est après. Voilà. Mais chez nous, je crois que c'est au premier plan. Hein. Voilà. Il s'agit effectivement pas de son honneur, du parent, non, ils ne sont pas très satisfaits, mais ils se disent tout de même, pour elle, est-ce qu'elle va bien sentir? C'est ça. Bueno, le estaba yo explicando un poquito la diferencia que ya se puede establecer desde luego sobre el diferente tratamiento que se da a un problema de esta naturaleza. Cuando a un padre de familia como nosotros nos enteramos sobre algún problema de alguna de nuestras hijas, sepa le même cas avec un fils. Et une fille. Ah oui, il y a une inégalité encore. Hay una desigualdad total. Mais ça tend à se rapprocher. Sí, esa desigualdad tiende a hacerse paralela, bueno, o a desaparecer la desigualdad. Pues le digo que lo primero que un padre normal y de tradicional es que monta en cólera, como dicen los franceses, pues se enoja mucho, se siente herido, se siente triste y hasta después piensa en las consecuencias. Ya acepta el señor profesor Aubin que aquí el concepto del honor viene un poco después de las consideraciones que tendría una familia, un padre mexicano que se siente lesionado, et aussi, si c'est une famille au placé, il y a au Mexique la chose qui s'appelle le que dirán, qu'est-ce qu'on va dire. Le qu'en dira-t-on. Le qu'en dira-t-on. También cuenta lo que va a decir la familia, si es una familia rica como muchas que hay en México, de la buena sociedad, que dirá-t-on, es el que dirán. Bueno. Mais vous savez que c'est un problème délicat, hein, même en France encore. Par exemple, la publicité pour les préservatifs. Sí, dice esto, un problema delicado. Il y a certains qui sont très opposés. Hein, et le Premier ministre lui-même est intervenu là-dedans, Bérégovoy. Parce qu'il est de notre âge. Oui, et parce qu'il y avait la pression de certains milieux. Hein. En la publicidad para el uso de preservativos en Francia dice, se fait maintenant, se mais hace ahora, discuté, hein. Pero el primer ministro, el señor Bérégovoy, se opone un poco a esa publicidad. Es un hombre de una cierta edad, debe tener sus 65 años,
y hay otros criterios que piden que haya esa publicidad para el uso de preservativos. En Inglaterra, en Holanda se explicita. Oui, absolument. En absolument. Alemania y en otros lugares es mucho más explícita. Il faudrait y remarquer que l'Angleterre et la Hollande, les Pays-Bas, sont des pays protestants. Ah, y dice que son países protestantes. Ah oui, alors il faudrait voir quelle est la position de l'Église catholique en France et au Mexique. Je creo que ils sont opposés, comme toujours. Oui. Oui. Dice cuál es la posición de la Iglesia en Francia y en México. Est-ce que la position de l'Église a beaucoup d'influence sur les jeunes? En France, je crois pouvoir dire que la position de l'Église n'a pas une très grande importance sur les jeunes. Dice que si la posición de la Iglesia tiene una gran importancia para la juventud en México. Dice que en Francia, en todo caso, la Iglesia no tiene mucha influencia sobre la juventud. Vous savez, je pense maintenant qu'à niveau très réaliste, ce qui a plus d'influence, hélas, dans la jeunesse, c'est pas l'Église, c'est la televisión. Oui, absolument. Yo le estoy diciendo que en todo caso, en lo que concierne a mi país, pienso que lo que tiene más influencia que la religión, más influencia y más presencia que el cristianismo, es la televisión. Je crois que les influences sont très mélangées. Il y a, comme nous le disions tout à l'heure, les camarades, les pères, comme on dit, P-A-I-R-S, hein, les garçons et les filles du même âge ont une très grosse influence. Sí. Les parents aussi ont une certaine influence. Dices, los padres también tienen cierta influencia. Los compañeros, los grupos, la escuela un poco. Une certaine influence. Je crois que c'est très compliqué. Hein, il y a tout un réseau d'influences. Es todo una reja, toda una red de influencias. Et de telle sorte que c'est pour chaque enfant, enfin que chaque jeune, que ça se joue. Sí, selon que les influences viennent telle ou telle et sa personnalité, pour chaque jeune, je crois qu'il n'y a pas de règle générale. Hein, no hay reglas generales que se puedan hacer. Dites-nous, Monsieur Jean Ova, profesor, vous allez al Congreso Mundial, la educación de los padres al nacimiento del siglo XXI. Oui. Ça va se passer à Cuernavaca. Oui. Eh bien, nous nous en réjouissons. C'est au mois de juillet, c'est-à-dire pratiquement dans quelques jours presque. Et nous sommes très reconnaissants à nos amis mexicains d'avoir organisé ce congrès. Reconocemos mucho y le agradecemos mucho a los amigos de México haber organizado este congreso. Je suis sûr que ce sera un très beau congrès. Va a ser un hermoso congreso. Très riche. Muy rico. Et nous avons la fédération que j'ai l'honneur de présider, dont Madame Ducré est la déléguée générale. La fédération que presido, comme Madame Ducré, qui est delegada générale, a des associations dans le monde entier. Alors nous aurons là des collègues qui viendront d'Amérique latine, c'est-à-dire du Brésil, il y en aura d'Argentine, il y en aura aussi d'Amérique du Nord, il y en aura du Canada, il y en aura d'Europe, et je crois que là, ça va du Japon, n'est-ce pas, d'Asie par conséquent, je crois que ça va amener des confrontations et des échanges qui seront extrêmement importants, extrêmement intéressants. Ahí en ese congreso, como ya nombró a todos los países que vienen, va a haber confrontaciones y intercambios que son de mucha utilidad para todo el mundo. Par exemple, nous avons déjà à deux une conversation qui est très intéressante. Dice, ya tenemos una conversación muy interesante. Quand il va y en avoir... Parce que vous êtes père aussi, n'est-ce pas? Oui, et grand-père. Dice, soy papa y abuelo. Car il y a le métier de grand-père qui est très important aussi. Oui. Et on pourrait discuter sur le métier de grand-père dans les différents pays, n'est-ce pas? Et de grand-mère. Sí. Dice, y podríamos un día discutir sobre el rol de los abuelos y las abuelas en la vida de un Car país. Si on parle des parents à l'horizon du 21e millénaire, il faut dire les grands-parents aussi. Car je ne sais pas comment c'est au Mexique, mais les grands-parents ont certainement un rôle aussi important. En France aussi, les grands-parents ont un rôle très important. También hay que hablar sobre los abuelos en los albores o nacimiento del siglo XXI. Bien, Monsieur Aubin, alors, comment le public va pouvoir connaître tous les fruits de ce congrès? ¿Cómo el público va a conocer en México los frutos de este congreso? D'abord, nous comptons sur la télévision. Ah, dice, contamos con la télé. Et puis alors, notre fédération, la fédération internationale, non, la nôtre, la Fédération internationale pour l'éducation des parents, a un bulletin dans lequel... hay un boletín. Oui, qu'elle diffuse dans le monde entier, dans lequel nous rendons compte. Que se difunde en el mundo entero. Et nous savons que nos amis mexicains aussi publieront les actes du congrès. Y en México se van a publicar los actos del Congreso. Et que ces actes seront aussi largement diffusés. Y van a ser muy difundidos.
Merci, monsieur le profesor Jean Ova, presidente de la Federación Internacional de Educación para los Padres.